colegas, hola amigas, amigos, nuevamente con ustedes en el canal abierto del Profe Blado, esta vez con el microprograma Tiempo de Análisis, que es un espacio para poder analizar temas de política pública, gestión pública y también de coyuntura. En ese contexto les agradecemos que nos sigan por las redes sociales, que ya tienen ustedes a disposición, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y les agradecemos por todos los comentarios que nos vienen dejando. Volviendo al tema del microprograma, el día de hoy daré este espacio para los siguientes 4 temas. 1, prohibición de la tercerización laboral de los servidores de limpieza pública. Ojo ahí, esto va a ser importante porque va a impactar en muchos gobiernos locales a nivel nacional. 2, el Decreto Supremo 091-2021 PCM. ¿De qué se trata? De los temas asociados a la transición a la ley del servicio civil. Esto en procura de mejorar el ordenamiento y la planificación de los próximos concursos de aquellas entidades que están transitando a la ley de servicio civil y además cumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional donde establecía que se tienen que definir cronogramas claros de cuánto va a durar ese proceso de transición y de cómo se va a desarrollar los concursos públicos de méritos para incorporarse a lo que es la ley del servicio civil. Un tercer tema que vamos a abordar es la nueva normativa de AFPs, que acaba de salir por insistencia, la vamos a comentar rápidamente. Y un cuarto tema es que se ha enviado la eliminación progresiva del CAS al Tribunal Constitucional. Se ha enviado la eliminación progresiva del CAS al Tribunal Constitucional. Entonces ahí el gobierno nacional ha ido al Tribunal Constitucional por esta ley que se aprobó por insistencia. Y de todas maneras, al final les comentaremos algunos temas relacionados a la nueva medida frente al COVID. Empezamos entonces con nuestro primer tema, sobre la prohibición de la tercerización laboral de los servicios de limpieza pública en los gobiernos locales principalmente. El 6 de mayo se aprobó justamente la iniciativa legislativa que prohíbe todo tipo de tercerización laboral de todos los servicios de limpieza pública. Esta ley tiene como antecedentes los proyectos de ley, si alguien le quiere hacer seguimiento, 5419 y 6308, ambas del 2020. De esta manera, ¿qué se pretende? Garantizar la protección a los trabajadores de limpieza pública en todo el país. Asimismo, prohibir toda forma de tercerización laboral en la contratación de los trabajadores de limpieza pública. Además, prohíbe, y ahí está el dato para todos los colegas que trabajan en gobiernos locales, prohíbe a los gobiernos locales la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y a fines que presten los obreros municipales. Esta norma es una norma pequeña, en realidad consta de 5 artículos y 2 disposiciones complementarias transitorias. Pero lo más interesante está en el artículo 2, que establece lo siguiente, lo voy a leer textualmente: los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y a fines que realicen los obreros municipales se prestan bajo el régimen laboral de la actividad privada de acuerdo a lo que establece la ley 27972, ley orgánica de municipalidades. Y tienen como único empleador, y ahí está el dato importante, a los gobiernos locales. Esto ha sido un gran logro en virtud de que miles de trabajadores del sector de la limpieza pública siempre han visto, diríamos, restringido un empleo digno. Yo en varias oportunidades he tenido la posibilidad de conversar con trabajadores de limpieza y siempre dicen que sus derechos laborales han sido afectados justamente por esa tercerización, que es una práctica muy común en las municipalidades. Ahí habrá todo un reto ahora para gestionar desde los gobiernos locales este régimen de trabajo de los servidores de limpieza pública. Creo que se merecen, más aún en estos contextos de nueva normalidad y del COVID, una mejor atención en el marco de un empleo digno, tal como lo define la Organización Internacional del Trabajo. Llevamos ahora al segundo tema. El segundo tema es un decreto supremo que habla de la transición al nuevo régimen que implica el desarrollo de la ley del servicio civil.
salió este pasado viernes el Decreto Supremo 091-2021 PCM. Estableció lineamientos para la transición de servidores civiles en la carrera pública, en tanto al desarrollo de ámbito de trabajo, fases, cronogramas, que lo que buscan impulsar es esa transición que está acorde a los parámetros de la ley 30.057. Y esto es de aplicación para todas las entidades públicas. En ese contexto, ¿qué entidades van a aplicar esta norma? Aquellas entidades que cuenten o se les haya aprobado su respectivo cuadro de puestos de la entidad. En ese contexto, definen, en virtud de lo que pedía la sentencia del Tribunal Constitucional, que se defina un cronograma, tanto del proceso de transición para las entidades que ya estaban avanzadas en ese contexto, como del concurso de méritos que tiene que haber en esas entidades. Y lo que hace el Decreto Supremo define que para la fase 1 se tiene que desarrollar este año y que involucra a todas las entidades que hayan sido identificadas por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir. Y que las fases 2, 3, 4 y 5, para una predictibilidad, se van a desarrollar durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025 respectivamente, en las entidades que hayan identificado siempre Servir. Y que a dichos años siempre tienen que estar ya contando con el documento de gestión que se llama cuadro de puestos de la entidad. En una de las 5 fases a la que se refiere justamente el artículo 3 de esta norma, las entidades públicas, en coordinación con la Autoridad Nacional de Servir, van a determinar el número de posiciones por entidad que se van a ir incorporando al régimen del servicio civil, a este nuevo régimen. Recordemos que la ley del servicio civil establece un régimen único y exclusivo para los servidores públicos, cuya finalidad, ¿cuál es? Seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base del mérito, sobre la base de la competencia y con una amplia transparencia, garantizando siempre la igualdad en el acceso a la función pública. Con la resolución del inicio del proceso de implementación y del cuadro de puesto de la entidad, todas las entidades que tengan ese documento aprobado, se les considera que ya están en el tránsito al nuevo régimen del servicio civil. A partir de este momento, todos los puestos contenidos, en el cuadro de puestos de la entidad y los que se pudieran crear posteriormente van a pertenecer entonces al régimen previsto en la ley 30.057, ley del servicio civil. De esta manera, las y los servidores transitarán progresivamente al nuevo régimen de acuerdo a lo previsto en la ley y sus normas de desarrollo. En esta citada disposición y en la estrategia de implementación adoptada por cada una de las entidades van a tener todo el soporte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Así que, colegas, estemos atentos a aquellos que están en las entidades que ya tienen su cuadro de puesto de la entidad debidamente aprobados, estén atentos porque lo que viene serían los concursos públicos de méritos en esas entidades de acuerdo a la coordinación con Servir y la implementación progresiva de la incorporación a este régimen. Es importante avanzar en los aspectos ligados a la reforma del Estado y a la política nacional de modernización, como es el caso de la ley del servicio civil. Tercer tema de este tiempo de análisis que estamos haciendo hoy martes. Tenemos el tema de la nueva normatividad que se ha emitido este 7 de mayo respecto a la AFP. ¿A qué me estoy refiriendo? A la ley número 31192 que se acaba de aprobar por insistencia, ley que faculta a los afiliados al sistema de AFPs al retiro de sus fondos de manera facultativa y hasta por 4 UITs. No se olviden, 4 UITs del total de todos sus fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización. Ello con el fin de aliviar la economía familiar afectada justamente por las consecuencias que tenemos en torno a la COVID-19. Esta ley tiene una excepción para quienes califiquen para acceder al régimen de jubilación de anticipación por
desempleo. Asimismo, se reafirma la intangibilidad de dichos fondos, de manera que no pueden ser objetos, por ejemplo, de descuento, de compensación legal o contractual, o de embargo, de retención, o de cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, indistintamente de la cuenta a la que se le haga el depósito respectivo. Entonces, la intangibilidad está asegurada. ¿Cuál será el procedimiento para realizar el retiro? Primero, los afiliados pueden presentar su solicitud de forma remota, de forma virtual o de forma presencial y de forma única dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia de la reglamentación de esta ley. Posterior a ello, se abonará hasta una OIT en cada 30 días, realizándose el primer desembolso a los 30 días de presentada la solicitud ante su administradora privada de AFP a la que uno pertenezca. Esto se aplica hasta el segundo desembolso y el resto se tiene que entregar en el tercer desembolso. Por último, en caso el afiliado desee por algún motivo dejar de retirar sus fondos de su cuenta individual de capitalización, también podrá solicitarlo. ¿Cómo? Por única vez, coordinando con la administración privada de AFPs 10 días antes del desembolso. Ahora, ¿qué hay que poner atención? Desde la Superintendencia de Bancas y Seguros se tiene pendiente la preparación justamente del proceso para hacer efectiva lo que indica la ley promulgada. Hay que estar atentos a lo que disponga la SBS y en función a eso, seguro se empezará todo el trámite de solicitar el dinero a las administradoras de fondo de pensiones. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs tiene hasta el próximo sábado 22 de mayo para establecer todo el procedimiento operativo. Cuando tengamos noticias sobre ello, seguro vamos a estar comentándolo en tiempo de análisis. Entonces, estemos atentos a lo que disponga la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, y seguro las propias AFPs van a estar comunicando el alcance de esta norma que se aprobó por insistencia. Llegamos a nuestro cuarto punto, el último punto, que es la noticia que hemos recabado sobre que el Ejecutivo envía al Tribunal Constitucional a través de la Procuraduría Pública en materia constitucional este lunes 10 de mayo la demanda de inconstitucionalidad respecto a la ley 31131. ¿Qué ley es esa? Es la ley que dispone la incorporación de los trabajadores del Estado bajo el régimen CAS a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276. En representación del Ejecutivo, la Procuraduría ha sostenido que esta norma es contraria a la Constitución, pues vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la hacienda pública y la gestión de los recursos humanos en el sector público. Lo que quieren decir en términos prácticos es que el Congreso no tenía la facultad para sacar este tipo de normas por las afectaciones a la hacienda pública. Además, un dato importante, que es importante para conocimiento general, pero también para saber el impacto de la norma. Además, en la demanda se informa al Tribunal Constitucional que el número de trabajadores CAS que tienen el Estado asciende ahorita a 286,000 personas y que su incorporación a los regímenes de los decretos legislativos 728 y 276 va a implicar un costo no previsto en el presupuesto público de 3.600 millones de soles por año. Entonces es una cantidad importante y se tendrá que hacer las valoraciones respectivas. Estas han sido las 4 cosas que les queríamos comentar rápidamente en tiempo de análisis, pero no nos queremos ir sin dejar de mencionar algunos datos de nuevas medidas frente al COVID. Creo que esto siempre vamos a estar trasladándolo a través de este espacio para que ustedes estén debidamente informados y de repente resaltar algunos datos que ustedes ya han visto. En ese contexto, desde el día de ayer se aplican nuevas disposiciones para Lima y Callao frente a la COVID. Es decir, desde este lunes 10 hasta el domingo 30 de mayo, Lima Metropolitana y el Callao vuelven a estar en el nivel de riesgo muy alto. Dejan el nivel extremo y regresan al nivel de riesgo muy alto. Por lo que se van a flexibilizar algunas medidas restrictivas al tránsito, al aforo en los negocios y a otras actividades. El toque de queda sigue estableciéndose de lunes a domingo de 9 p.m. a 4
AM, los domingos 16, 23 y 30 de mayo se va a permitir la movilización social que podrá hacerse de forma peatonal, utilizando un servicio de transporte no motorizado como es la bicicleta, transporte públicos o taxis, pero no en autos particulares, salvo que se tenga pues algún permiso de circulación por los temas de cumplir labores esenciales. Se mantienen también como actividades prohibidas los eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas, ir a las playas y bañarse en ellas, y tampoco está permitido reunirse con otras personas y realizar fiestas. Las actividades que sí se pueden hacer son actividades al aire libre, donde no hay restricción de aforo y se tienen que respetar siempre todos los protocolos. Hay que tener en cuenta también modificaciones en los aforos que se ha dado en virtud de que, por ejemplo, en centros comerciales, en galerías, tiendas por departamento, conglomerados, el aforo permitido es del 30%, en tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, bodegas, farmacias, el aforo permitido es del 50%, y en bancos y otras entidades financieras el aforo es hasta el 50%, para que ustedes lo tengan en cuenta. Otro aspecto importante es que el MINSA ha informado en un comunicado de prensa que desde el día de ayer, martes 11, sería desde el día de hoy, martes 11, eso es lo que nos ha informado, comienza el proceso de vacunación de las personas con síndrome de Down. Creo que es un importante aporte a una población que es vulnerable, que tengan un nivel de atención especial, ¿no? Las personas deben acercarse, estas personas deben acercarse a los centros de vacunación más cercanos con su DNI. No es necesario traer, por ejemplo, o llevar el carnet del Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad, solamente con el DNI y cumpliendo siempre con el seguimiento de todas las medidas de prevención, distancia social, doble mascarilla y protección facial. Hay un cronograma que ha salido, lo pueden ver en mis páginas de difusión en redes sociales, ahí hemos hecho la difusión. Los DNI que terminan en 0 y 1 les toca el 11 y 12 de mayo, los DNI que terminan en 2 y 3 les toca el 14 y 15 de mayo, los DNI que terminan en 4 y 5 el 19, el 16 y 17 de mayo, 6 y 7 el 18 y 19 de mayo, y 8 y 9 el 21 y 22 de mayo. También han hecho alusión a que en los próximos días se va a ir informando sobre la vacunación para la vacunación de otros grupos vulnerables, que creo que es importante y que deben ser priorizados en el contexto de las características de desarrollo de la intervención. Se habló de aquellas personas o pacientes con diagnóstico de diabetes que tienen un tratamiento asistido con hemodiálisis. Eso lo informó la primera ministra Violeta Bermúdez, quien dijo que cada día van a poder ir ampliando progresivamente la protección de ciertos grupos de personas que por razones de salud tienen ciertas vulnerabilidades especiales. Inclusive, uno de los voceros del MINSA, Arturo Granados, comentó que se estima que se pueda llegar a ser inmunizadas más o menos 10.000 personas con síndrome de Down, de las cuales 5.000 están en el ámbito de Lima y Callao. Y que ese grupo forma parte de los 19 grupos vulnerables que ha definido el Ministerio de Salud. Y ahí se incluyen, por ejemplo, a personas que tienen autismo. Hacemos un llamado que también se priorice este tipo de situaciones que tienen de vulnerabilidad a las personas, o pacientes con cáncer, y ir viendo todas las comorbilidades que generan pues una vulnerabilidad especial. En ese contexto, creo que ir marcando las prioridades en la vacunación respecto a esas vulnerabilidades va a ser importante para todos, los que nos preocupamos por esa población y también por los familiares y allegados directos de este tipo de personas. Creo que ese esfuerzo vale la pena desarrollarlo en estos momentos que tenemos de contexto de la pandemia. Finalmente, quiero agradecerles a todos por seguir teniendo una interacción conmigo a través de las redes sociales, a través de estos microprogramas. Nos vemos el jueves con el microprograma Tiempo de Análisis en su segunda edición de la semana. El día sábado regresamos con clase abierta con el profe Vlado, y el domingo, este domingo sí, hacemos reflexión semanal con una entrevista especial.
Muchas gracias y sigan conectados a este microprograma los martes y jueves, Tiempo de Análisis con el profe Vlado. Hasta luego, un abrazo fraterno y nos seguimos viendo. Cuídense.